¿Estás de acuerdo conmigo que una de las asignaturas pendientes es aprender a darle de comer adecuadamente a la microbiota? Porque ahora de momento Sí, nos preocupa el mamífero, pero la microbiota muchas veces, vamos, ni la tenemos en cuenta. ¿Tú crees que por ahí también tenemos que ir metiendo mano, verdad? sí, 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 exacto. Yo creo que es tan importante o casi tan importante pensar en el porcentaje de proteína y la calidad de la proteína que le estamos dando al cerdo como el tipo de fibra y porcentaje de fibra que le estamos dando a esas bacterias que están en el intestino y que son muy importantes. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en un nuevo episodio de Porticast en el que tenemos el inmenso honor de contar con Héctor Argüello Rodríguez. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero que me gustaría, Héctor, es agradecerte que compartas con nuestra audiencia lo más valioso que tienes, que es tu tiempo y tu conocimiento. Y lo segundo, te pediría que te presentes a ti mismo. Cuéntanos tu formación académica, tu desarrollo profesional y a qué te dedicas en la actualidad, por favor. Bueno, para aquellos que no me conozcan, yo soy Héctor Arguello Rodríguez, soy veterinario de profesión, doctor por la Universidad de León en el año 2013 con una tesis sobre control de salmonela en el ganado porcino y luego pues básicamente lo que he hecho a lo largo de mi carrera desde el 2007-2008 que acabé hasta el día de hoy ha sido trabajar en enfermedades gastrointestinales, enfermedades entéricas, principalmente pues en tareas de investigación en un primer momento con salmonela, pero bueno, después pues tocando todos los palos del complejo entérico, como puede ser pues disentería, ileitis, diarrea pues de Stetten, Escherichia coli. Y actualmente pues trabajo en la Universidad de León, en el grupo de GESPOR, con los doctores Ana Carvajal y Pedro Rubio. Y bueno, pues seguimos llevando este tipo de líneas de investigación, de epidemiología, patogénesis, control de procesos entéricos. Efectivamente, como dice Héctor, pues trabaja en uno de los grupos más importantes en patología digestiva porcina del país, con grandísimos profesionales, como los que has citado, y de eso vamos a hablar, Héctor. Queremos hablar un rato contigo de patología digestiva, porque se ha convertido en una de nuestras principales caballos de batalla. Fíjate, yo comentaba que hace muy poquito cumplí 30 años en el sector y cuando empezamos lo que nos preocupaba eran las enfermedades respiratorias y además como enfermedades. Luego ya vino lo de los síndromes y demás. Eh, pero ahora realmente tenemos un grave problema con el digestivo. Vamos a hablar un poco, vamos a empezar un poco pues definiendo cómo estamos exactamente en patología digestiva y si realmente el tan famoso y denominado complejo entérico existe y pues cuáles son sus características. Bueno, yo creo que lo interesante del podcast de hoy es que somos dos personas que trabajamos en el mismo sector, ¿no? Y tú también, yo soy algo más joven que tú, siempre has sido también referente en el tema, ¿no? Con lo cual, pues yo me siento muy cómodo porque realmente, Guillermo, esto va a ser un diálogo entre dos personas que trabajan en el digestivo y que seguramente tengamos muchos puntos en común, pero que además podamos solapar conocimiento. Como tú bien dices, bueno, yo cuando empecé la tesis me daba la impresión de que tenía más brillo lo que era el complejo respiratorio que el tema del digestivo, ¿no? Y cuando Pedro me ofrecía hacer una tesis en digestivo, decía, "Jo, ¿por qué no trabajar esta gente en respiratorio?". Hoy en día creo que he sido una persona muy afortunada con los temas que me han tocado porque el digestivo es un mundo muy interesante, con las restricciones de uso de antibióticos, primero de los promotores de crecimiento y ahora con la nueva legislación que nos retira o nos quita el óxido de zinc y nos prohíbe la profilaxis, por lo que estamos viendo es que todo lo que es patología digestiva está ganando muchísimo peso en las explotaciones. No solo de forma subclínica, sino también de forma clínica, ¿no? Y bueno, realmente, desde mi punto de vista, hay que hablar del síndrome del complejo entérico, igual que del que se habla del complejo respiratorio, porque rara es la explotación o granja en la que vemos únicamente un patógeno involucrado. Yo creo que en eso puedes aportar tú también muchas cosas. Y porque hay una interacción muy compleja, va la redundancia de la palabra, entre lo que es esos patógenos, el hospedador, ¿no? El intestino, que, bueno, pues tiene una función inmunitaria muy importante, aparte de la función digestiva, y luego el resto de las bacterias que están ahí, ¿no? Esas bacterias comensales que forman la microbiota, con lo cual realmente la interacción es compleja y deberíamos hablar de ello.
No sé qué opinas tú un poco al respecto. Supongo que más o menos estos podcasts van en la otra dirección, pero bueno, a mí me gustaría mucho que hoy tuvieras tú tanta voz y voto como el que tengo yo. Me encanta porque yo siempre planteo esto y te lo he dicho al principio como un diálogo entre amigos y sí, la verdad es que hemos ido a caer pues dos personas que realmente estamos involucradas en el digestivo. Debo decirte que tenemos más en común de lo que te imaginas, porque por lo que he entendido, el digestivo te eligió a ti y a mí me ocurrió lo mismo. Yo me dedico al digestivo porque era interno en anatomía patológica. Cuando acabé la carrera me dijeron, pues vas a hacer una tesina de digestivo. Y a partir de ahí me quedé con el digestivo, que tienes tu razón, ¿eh? Mucho más lustre. Fíjate, no, a mí me explotaba el cerebro hace 15, 20 años cuando se hablaba con muchísima soltura de complejo respiratorio. Y yo decía, pero que en digestivo tenemos lo mismo, que hay una gama increíble de patógenos víricos, bacterianos, parasitarios que están interaccionando entre ellos. ¿Por qué no hablamos de complejo entérico y terminamos? Fíjate, yo me acuerdo que con Paloma Suárez empezamos a hablar de esto hay que ponerle nombre porque realmente es un complejo. Y sí, bueno, y lo que pasa es que yo he sido de los que ha vivido la época de los promotores de crecimiento, y entonces es verdad que teníamos una tranquilidad digestiva que hoy ya no existe. Entonces, bueno, pues esto nos va a dar la oportunidad de trabajar y de ver y de investigar, porque realmente la situación está muy complicada. Y como dices tú, pues cuando no aparece una cosa, aparece otra, cuando no están en interacción y cuando no, pues es verdad que tenemos muchísimo trabajo por delante. Luego lo vamos a ir desgranando, pero el que nos hayan quitado las herramientas que teníamos ha sido crítico para que realmente seamos conscientes de cuál es nuestra situación gastroentérica, que desde luego buena no es en absoluto. Me gustaría hablar contigo precisamente de eso. ¿Cómo ha cambiado la etiología? ¿Quiénes estaban, quiénes han ido sumando, quiénes han agravado su situación, quiénes se han movido en edades? Porque esto también ha ocurrido. Vamos a hablar un poco de eso, Héctor, porfa. Bueno, pues es una de las cuestiones que están hoy en día, yo creo, sobre la mesa, ¿no? Yo, como os dije, acabé la carrera en 2007, empecé a trabajar en 2008 y la foto yo creo que en los tres últimos años ha cambiado mucho, ¿no? De lo que ocurría en ese momento. Ya por aquel entonces que nosotros hacíamos diagnóstico laboratorial para clientes, al igual que lo dices tú, lo veíamos claro que esto era un complejo, que rara era la situación en la que, sobre todo en transición y cebo, te encontrabas únicamente un patógeno involucrado en el proceso. Lo mismo se puede trasladar al post-destete, en el que muchas veces pues coli y rota van de la mano, ¿no? Aunque uno de los dos pues se lleve la palma, como pueda ser coli, y no nos fijemos tanto en que rotavirus pueda estar involucrado en esa diarrea, ¿no? Pero hoy en día yo creo que a raíz de la retirada del óxido de zinc y de esas medicaciones en pienso que básicamente soportaban, ¿no? Pues la salud tanto respiratoria como digestiva, pues las cartas de la partida han cambiado, ¿no? Y yo personalmente lo que estoy viendo mucho en granja es que patologías que normalmente veíamos a partir de 10, 12 semanas de vida, como pueden ser ileitis clínicas o disenterías, bueno, pues están apareciendo antes en transiciones a 6, 7, 8 semanas de vida y bueno, pues eso complica muchísimo lo que es el control de la patología porque, como yo le comento a los veterinarios con los que he coincidido estos 2 años, evidentemente un animal de 12 semanas es un animal más resiliente a una infección digestiva que un animal de 6, 7. Y en el tema de vacunaciones, pues evidentemente hace que tengamos que adelantar pautas vacunales frente a este tipo de patógenos. Fíjate, esto ya lo vimos cuando empezamos a meter el óxido de zinc. Curiosamente, la colibacilosis era un problema sobre todo de transición. Yo era el que estaba en cebo, ¿no? Y yo oía llorar a mis compañeros de transición. Madre mía, se me mueren los lechones, tengo unas colibacilosis. Empezamos a meter óxido de zinc y uno de los primeros efectos inmediatos fue que eso se trasladó a la cuarta semana de cebo. Empecé yo a tener las colibacilosis, además unas colibacilosis con colibeta hemolíticos, con cosas muy graves. Así que, vamos, estás de acuerdo conmigo que cada vez que hacemos algo, algo cambia, ¿verdad? En la patología. Y en estos últimos años hemos hecho y hemos ido haciendo muchísimas cosas. Joder, vamos a hablar también luego de qué ha aparecido. Porque, por ejemplo, cólera suis, Salmonella cólera suis, yo no la he visto en mi vida profesional. Vamos, la he visto tan esporádicamente que prácticamente no lo recuerdo. Y ahora entiendo que lo estáis diagnosticando con una cierta frecuencia, ¿verdad? Sí, es también algo muy
sintomático, ¿no? Yo lo hablaba aquí con Ana y Pedro, podríamos tener una colección de 20.000 cepas de salmonela desde que ellos empezaron a hacer proyectos allá por 2004 hasta más o menos pues 2015-2016 que pudimos tener el último proyecto de salmonela y disponemos pues de una colección eso de 20.000 cepas aisladas de cerdos, aisladas de ambientes de granjas, aisladas de purines, aisladas de canales en matadero, ambientes de matadero, transportes, es decir, cubriendo todo el espectro de la cadena, incluso, bueno, pues en aisladas de harineras, ¿no? De piensos. No teníamos un solo aislado de Salmonella Cordera Suis entre esas 20.000 y de repente los 3 últimos años, pues yo es verdad que ahora no hago diagnóstico, pero bueno, pues al estar en contacto con el sector sí que te das cuenta pues que te hablan de casos clínicos de Cordera Suis. Dices, bueno, pues ha entrado puntualmente. Pero bueno, no es uno, ni son dos, ni son tres, ni están adscritos a una única región, ¿no? Entonces, de repente aparece Cholera Suisse, ¿dónde estaba? ¿Por qué? No sé, son cuestiones que son bastante enigmáticas y difíciles de responder, ¿no? Y también, pues, es verdad, es otro patógeno que está ahí. Yo creo que estaba, Héctor, pero lo teníamos tan controlado y tan tapado con todas las estrategias que estábamos utilizando con xenobióticos que realmente no era capaz de hacer nada, ni de proliferar, ni de producir clínica, ni de nada. Y ha bastado que le quitemos pues todo eso que la estaba controlando para que Ujú. esté proliferando. Es algo que me llama muchísimo la atención, porque es de esos patógenos que yo no he visto. En el campo, como tú lo has dicho perfectamente, no lo aislabais y, joder, y ahora de repente pues, aparece con una facilidad y una soltura que es bastante pasmosa. Vamos a hablar de eso, de retirada de xenobióticos, de retirada de antibióticos y de óxido de zinc. Es casi frívolo hablar que eso ha tenido una influencia directa sobre la enfermedad digestiva, pero sí me gustaría que hiciéramos un poco un recordatorio de cuál ha sido nuestro tránsito, eliminando todas estas herramientas de control que teníamos. Bueno, como hemos comentado antes, yo creo que eso, las reglas del juego han cambiado y han cambiado para quedarse. Y bueno, como el otro día dijo un compañero, pues nosotros no somos los que las ponemos, nos podemos ir para casa o nos podemos quedar aquí y jugar con ello, ¿no? Evidentemente, bueno, pues tú y yo somos docentes y no tenemos tanta implicación, pero el veterinario clínico, pues es el que realmente tiene que manejar esto. Eh, yo en las últimas investigaciones que hemos hecho, hemos tenido un proyecto sobre retirada de óxido de zinc y medicaciones en destete. Y bueno, básicamente lo que hemos conseguido ver en ese proyecto, estudiando la microbiota, que era un poco el objetivo, porque evidentemente que controla la patología ya lo sabemos, es que lo que estaban haciendo esas medicaciones, aparte de limitar, pues por ejemplo, el sobrecrecimiento de un ETEC, de un E. coli enterotoxigénico, era facilitar la maduración de esa microbiota digestiva. Y bueno, pues ahí me di cuenta de la importancia que va a tener o que está teniendo el peso que tiene ahora mismo el manejo en post-destete en sustituir, entre comillas, porque nada sustituye a un antibiótico, al óxido de zinc, en facilitar esa maduración de la microbiota que, al menos en ese proyecto que hemos tenido, parece que es una de las claves para evitar que coli prolifere y produzca pues, ese cuadro clínico grave de diarrea postdestete, ¿no? No sé también cómo lo ves tú. No, lo tengo clarísimo. Cada vez que, lo que pasa es que, como tú bien dices, eres más joven que yo y hay cosas que tú no has visto, pero cada vez que nos han quitado una herramienta, cuando quitaron el primer asalto de promoción de crecimiento que fue en el 99 y luego el definitivo en el 2006, pues creíamos que se iba a morir hasta el último lechón, ¿eh? Y no es verdad. Y no es verdad. Al final, ¿sabes lo que ocurre? Que este sector es tremendamente resiliente y cuando nos ponen retos, pues no nos queda más remedio que asumirlos y trabajar. Y este es uno de los retos gordos, ¿eh? ¿Qué es lo que estábamos haciendo muchas veces con antibióticos y óxido de zinc? Tapar malos manejos y malas instalaciones. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar inmediatamente. Con lo cual, al final, esos clínicos de campo que tú dices que hoy no los envidio nada, porque entre la legislación, la situación clínica, la tormenta perfecta que tenemos, pues realmente tiene una vida complicada, pues tendrán que poner las pilas y nosotros ayudarles generando conocimiento y dándoles todas las herramientas que podamos. Yo sé que tú eres un experto en microbiota, coño, has dado ahí una pequeña pincelada, pero me gustaría que hablaras un poco más de microbiota. Realmente,
¿crees que podemos modificar fácilmente esa microbiota? ¿Crees que podemos hacerla madurar? ¿Crees que realmente este va a ser uno de los principales caminos que tenemos? Bueno, yo me parece un campo muy interesante, quizás porque antes no se estudiaba, ¿no? Y ahora de repente pues es algo nuevo, es como un juguete nuevo que tienes, ¿no? En el laboratorio y empiezas a trabajar con él. Eh, Se ven cosas muy interesantes. Nosotros, yo me acuerdo, el primer estudio que hice fue un trabajo en el cual pues yo tenía un corral de cerditos en el cual pues tenía 15 animales, creo que eran 7 8 que se habían infectado con salmonela y otros tantos que pese a estar en el mismo corral con animales infectados, con un ambiente altamente cargado en salmonela, nos infectaron, no tenían excreción, no tenían anticuerpos y dije, jolín, si es la misma genética, es la misma comida y es el mismo ambiente, tiene que haber algo más, ¿no? Y pensé, dije, bueno, pues vamos a estudiar la microbiota, que era algo que empezaba a ser interesante. Y en ese estudio me acuerdo que lo que vimos, o de lo que deduje de los resultados del mismo, es que los animales que no tenían salmonella tenían como una microbiota más madura para la edad de esos lechones, ¿no? Que eran lechones de entre 7 y 10 semanas de vida, más o menos. Entonces, yo creo que sí, que es un punto muy interesante. Modularla de forma directa es complicado porque, bueno, son muchos microorganismos distintos y, bueno, ahora mismo hay nuevos probióticos en humana asociados a estas bacterias beneficiosas de intestino grueso principalmente. Trasladarlo a nuestro campo es complicado porque de momento el coste de producción es muy alto, pero bueno, todo se puede llegar a afeitar un huevo, ¿no? También en este tipo de aspectos. Pero sí que se pueden hacer modulaciones a través de manejo, a través de alimento. Claro, lo difícil ahora es conseguir ese perfil de bacterias, ¿no? que buscas y en qué momento las necesitas o cuándo son necesarias o más interesantes cada una de ellas, porque son muchas. Entonces, hay todavía muchas dudas, pero yo creo que son líneas de investigación muy interesantes y además con aplicabilidad. Es decir, no es una investigación que te quedes para ti o para los académicos, sino que esto tiene aplicabilidad en el campo y de aquí a un futuro cercano yo creo que podremos trabajar en ello. Ya para terminar, ¿no? Ya hay incluso grupos que trabajan en selección con líneas genéticas de microbiotas en particular, ¿no? Con lo cual, pues seguramente las casas de genética dentro de unos años, no muchos, no solo te ofrezcan líneas de genética, sino microbiomas específicos para esas líneas asociados, pues, por ejemplo, a mejor conversión o resiliencia a enfermedades. Ojalá que nos puedan ayudar también en ese término. ¿Estás de acuerdo conmigo que una de las asignaturas pendientes es aprender a darle de comer adecuadamente a la microbiota? Porque ahora de momento Sí, nos preocupa el mamífero, pero la microbiota muchas veces, vamos, ni la tenemos en cuenta. ¿Tú crees que por ahí también tenemos que ir metiendo mano, verdad? sí, exacto. Yo creo que es tan importante o casi tan importante pensar en el porcentaje de proteína y la calidad de la proteína que le estamos dando al cerdo como el tipo de fibra y porcentaje de fibra que le estamos dando a esas bacterias que están en el intestino y que son muy importantes para la funcionalidad intestinal. Tendremos que terminar hablando de holobionte, como dice Elizabeth Santín. Fíjate qué curioso, Héctor, cuando yo empecé lo de la promoción de crecimiento era una idea tan siniestra, luego descubrimos que era otra cosa, ¿no? Pero la idea que a mí me vendieron, pues, imagínate, joven, recién licenciado en una empresa de producción, pues el que venía a venderte la promoción de crecimiento, que era el que vendía los antibióticos, te decía, no, aquí lo que hacemos es controlar parte de la flora, hablábamos de flora, fíjate, de flora saprófita que está ahí comiendo a lo bobo, y como, bueno, como los matamos una parte de esa flora, pues esto que no se comen ellos se lo comen cerdo y un huevo. Luego descubrimos que estábamos haciendo metafilaxia para Lawsonia, para Braquispira, para coli, para todos estos y que de matar la flora saprófita no sacábamos ningún beneficio. Pero tú fíjate cómo ha cambiado la idea. Antes era, vamos a matar a la microbiota y ahora es, vamos a tratar de cuidar la microbiota todo lo que podamos porque probablemente ahí esté una de las claves críticas e importantes. Estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que el tránsito ha sido fascinante. Sí, es una reflexión muy buena, sí, sí. Pero bueno, es verdad que jugaban con la información que tenían y nosotros tenemos ya otras cartas, ¿no? Y estamos viendo eso que juega un papel fundamental en muchos aspectos fisiológicos. O sea, Desde luego que sí. Más allá de lo que has dicho de controlar la microbiota, de modularla, de incluso asociarla a una genética, ¿qué más elementos de control crees que vamos a poner en juego? Ya estamos poniendo y vamos a poner en el futuro en juego con respecto a las enfermedades entéricas, Héctor.
Bueno, ahí, mira, justo estas semanas he tenido ahí varias actividades que he tenido que dar alguna sesión formativa y les ponía una foto del hombre multiinstrumentista, ¿no? La mujer orquesta, cualquiera de los dos, ¿vale? Que hoy hay muchas féminas, por suerte, trabajando en el sector, ¿no? Y decía, digo, el control del digestivo, por desgracia, no es usar una única herramienta, ¿no? Hay que tocar alimentación, hay que tocar calidad de agua. Tú que vives en Murcia, pues evidentemente allí juega un papel fundamental, ¿no? En el hecho de que a veces pues tengas procesos digestivos incluso no asociados a patología infecciosa, ¿no? Que te produzcan diarreas por el tema de calidad físico-química, ¿no? Sobre todo es a lo que me refiero. Y luego, el tema de la higiene y bioseguridad, pues en los últimos años, además con la PPA ahí asomando, pues es algo que está muy candente y hay muchísimas charlas formativas y hay muchísima información. Yo creo que también Rosalía nos tiene que poner un poco las pilas en ver en qué estamos fallando para que cepas muy virulentas estén circulando de unas granjas a otras. Bueno, yo sé que hay determinadas regiones donde la densidad pues facilita mucho, ¿no? Pero también hay que pensar en que algo está fallando si se nos cuela el gato dentro de casa. Y, bueno, pues sobre todo también pues el tema de vacunaciones y nuevas alternativas al uso de antibióticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las empresas farmacéuticas están haciendo una apuesta por el digestivo, están saliendo nuevas vacunas frente a patógenos entéricos y bueno, la inmunización es una herramienta muy útil. No sé si me dejo alguna cosa o si tú ves alguna otra. No, no, joder, has hecho un listado maravilloso. Pero fíjate que yo siempre le he puesto las pilas a los laboratorios. Me habrás oído alguna vez quizá poner esa lista de carencias de vacunaciones, pero cada vez es más pequeña esa lista, por suerte. Han incluso patógenos que no hubiéramos sospechado como Clostridium difficile o como Salmonella, o pues ya empiezan a tener sus vacunas y empezamos a poder trabajar. Siempre digo lo mismo, vale, ahora cómo cuadramos esto con el tiempo que tenemos para vacunar a los animales y con el tamaño de cuello que tenemos. Pero bueno, tendremos que ir apañándonos y tendremos que ir combinándolo con el respiratorio. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo que manejo, bioseguridad, incluso bienestar y vacunaciones van a ser. Y luego todo lo demás. Pero si no tenemos esto, fíjate, se me ocurrió una cosa. Tú hablas de Rosalía, pero nosotros tenemos a menor escala un patógeno que ha hecho un tránsito similar, ha circulado, han aparecido cepas mucho más virulentas, que es la vírica epidémica, y que a veces te entra en una granja y no sabes cómo demonios te ha entrado en una granja. Fíjate, mi granja, la granja de mi facultad, que la conoces, está casi en un núcleo urbano, con todas las granjas las tiene a kilómetros de distancia, pues me aparece vírica epidémica y la verdad es que me cuesta mucho explicar por qué. Bioseguridad, pues nada entra, nada sale, todas estas cosas, pero y al final termina entrándome. O sea que Ya, tienes tu razón que nos tenemos que plantear todavía muchas cosas al respecto de eso, ¿eh? sí. Bueno, el caso del coronavirus es muy particular porque, como dice Ana, con una cuchara de heces infectadas por diarrea epidémica, pues puedes infectar todas las granjas del mundo. O sea, habla del potencial que tiene el virus para infectar a cerdos, ¿no? Y es verdad que hay una carga muy baja y bueno, se vio. O sea, la entrada a Estados Unidos del virus por primera vez no fue a través de toneladas de heces contaminadas, ¿no? Seguramente fueron bolsas de rafia con un poco de virus y fue suficiente para que prendiera mecha y luego, pues evidentemente es que hay tantos factores que controlar, el tema de los camiones, de la entrada y salida de personal, vacunadores, en fin, hay muchísimos palos que pueden estar involucrados. He mencionado alguno, tampoco quiero demonizar a esta gente, ¿no? Pero, y muchas veces lo que dices tú, pasa lo mismo con disentería. ¿Cómo me ha entrado la disentería en la granja? Pues hombre, siempre echamos la culpa a que haya entrado un pájaro, sobre todo cuando hay acceso exterior, pero bueno, realmente es que tienen tantas vías de entrada a este tipo de microorganismos que a veces hace difícil el control de todos ellos. Sí, yo cuando era veterinario de verdad recuerdo que mi lucha era evitar que la disentería entrara a dos patas, porque no conseguía muchas veces convencer. Yo tenía dos zonas era muy interesante. Tenía una zona muy densa y otra igual de densa, pero a 30 kilómetros. Es decir, para ir de aquí a aquí tenías que hacer 30 kilómetros en coche. Pues aquí siempre tenía disentería, aquí nunca se la llevaban. Era interesantísimo. Y dices, joder, fíjate.
el hecho de tener las ruedas 30 minutos calentándose, el hecho de que pase tiempo entre la última granja que entraste y que no, el hecho de que los roedores no sean capaces de moverse ni por supuesto 30 kilómetros. Pues todo esto me hacía tener dos universos. Claro, que mi jefe me pedía explicaciones, me decía, ¿por qué en un sitio se cagan y en el otro no? Digo, fíjate, si hay causas para que en un sitio tenga y en otro no tenga. Pero sí, bueno, esto es. Joder, ¿y tú crees que van a llegar los probióticos Smart? Esto de ir a una granja, diferenciar la microbiota que tienen los que mejor van o los que nos infectan de la que los que se infectan y conseguir modularla hasta que todos tengan la misma. Bueno, nosotros algunas de las hipótesis que planteamos en algún proyecto de los que tenemos van por ahí, ¿no? Entender qué bacterias pueden ejercer esa competición exclusiva, que al final es, como se denomina, pues a cómo la microbiota comensal evita que los patógenos se puedan instaurar. Y, y bueno, te lo comenté antes, creo que son líneas a futuro de mucho interés, pero que les falta muchísimo recorrido, ¿no? Por eso cuando hablaba antes de estrategias de control, pues mira, quizás me salte un poco el tema de los probióticos. Hay probióticos en el mercado comerciales con contrastada eficacia, pero bueno, yo me tiro más al tema de las vacunas porque me parece que el recorrido que tienen que hacer las farmacéuticas para sacar vacunas comerciales es más corto que en ese aspecto. Pero sí, ¿por qué no? Yo estoy trabajando en ello y como te dije antes, no con la idea de hacer únicamente ciencia y sacar artículos científicos y decir, pues mira esto, sino viendo, pues oye, cómo se puede luego trasladar esto al campo, hacerlo útil y aplicable, ¿no? En el día a día. Si es que hay un refrán que dice, dime con quién andas y de quién eres, y tú andas tan bien acompañado que es gente que lleva toda la vida tratando de dar soluciones a la industria. Si no es con desarrollos vacunales, es con... Yo conozco a Pedro ya. Sí, sí, sí. Bueno, con Pedro ahí tenemos muy buen ejemplo porque siempre ha intentado hacer una ciencia práctica, ¿no? Claro, Pedro ha sido tu maestro, pero también ha sido el mío, porque Pedro ya era un maestro cuando yo empecé y yo me acuerdo con Pedro temas incluso tan dispares como el tratamiento de cadáveres. O sea, más aplicado no puede ser. Y Pedro estaba implicado en hacer digestiones bacterianas de cadáveres y demás. Y bueno, en digestivo creo que no hay nada que no haya tocado. Así que yo te felicito porque estás en uno de los mejores sitios que se puede estar y además tú sé que además le has puesto pues más empuje y más ímpetu todavía al grupo, con lo cual, pues no me queda nada más que felicitaros. Estaría hablando contigo, pues joder, y fíjate, y como tú dices, siendo además el tema en el que soy un friki, pues estaría toda la vida hablando contigo. Pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo y antes quiero que me hagas un resumen, unas conclusiones, que incluso le hagas recomendaciones a gerentes, a ganaderos, a prescriptores. Haznos un resumen de cuál es la situación actual del digestivo, Héctor, y de qué tenemos que hacer para contener o para llevarlo lo mejor que podamos esa situación entérica. Bueno, si tuviera que hacer una conclusión, ¿no? de la sesión, así muy, muy rápida, pues a ver, yo creo que hoy entre tú y yo hemos puesto en valor el digestivo, que a veces se aparca pues porque existen otros problemas más visuales o cepas de alta virulencia, por ejemplo, de PIRS, que nos puedan estar preocupando mucho en las granjas actualmente. Pero bueno, el digestivo está ahí. Ahora mismo hay una época muy buena de bonanza en cuanto a precio de cerdo, pero cuando las cosas se ajustan, pues sobre todo con el sobrecoste de alimentación, hay que pensar que la patología digestiva, que no solo diarrea, es mucho más o va mucho más allá que una diarrea, implica pues una disfunción del intestino y no está funcionando bien el motor del animal, con lo cual hay un impacto económico muy importante en la granja y su control, que no es sencillo, que hay que tocar todos los palos que hemos mencionado, pues evidentemente tiene una repercusión muy beneficiosa para la salud del animal, pero también pues para los parámetros y los índices de crecimiento, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que tiene que incentivar a la gente a prestar atención a esta problemática, que no es sencilla de resolver, que además hoy en día tiene más problemas por la retirada de muchas herramientas que teníamos, pero bueno, que realmente tiene un impacto muy importante, sobre todo a nivel productivo y también pues desde la retirada de dióxido de zinc y medicaciones, pues también en cuanto a mortalidad y bienestar, ¿no? Que es otra palabra que has utilizado tú, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues hacer hincapié los que trabajamos en esta temática, como tú y como yo, pues seguir insistiendo a la gente que tiene que poner un ojo
en el trato gastrointestinal de sus animales. Joder, es un resumen magnífico y fíjate, siempre digo a mis alumnos, no os olvidéis de una cosa. Muchas veces el primer síntoma de una enfermedad digestiva es una alteración de los parámetros productivos. Incluso antes de que llegues a ver una diarrea o cualquier cosa, estás teniendo pérdidas productivas. Así que es crítico que siempre lo controlemos. El resumen ha sido, Héctor, maravilloso. Y ya solo me queda pedirte una cosa. Nomina a alguien a quien a ti te gustaría ver en un episodio de Porcicast. Puedes nominar a más de una persona y puede ser del ámbito que a ti se te ocurra. Bueno, pues hay mucha gente, ¿eh? Que me lo habéis dicho y he dicho, se va a enfadar gente si no la nomino, pero bueno. La primera vez que estuvieron en contacto conmigo me preguntaban sobre probióticos, ¿no? Y hablar de probióticos y hoy hemos comentado un poquito y fue la primera persona en la que pensé, digo, pues mira, para la siguiente nomino a Susana Martín Orué de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es realmente experta en probióticos, lleva muchísimos años trabajando en ese tipo de temáticas y puede ser muy interesante. Y por no dejarla sola, ¿no? Y poner algún nombre más en la mesa, no sé quién ha podido ya salir o no, pero bueno, pues Jaime Gómez Laguna, que es un buen amigo de la Universidad de Córdoba, también es joven, pujante, trabaja mucho en respiratorio, pero también ha hecho cosas de digestivo muy interesantes. Y vamos a nombrar también a Virginia Aragón, que bueno, trabaja ahí en complejo respiratorio en el IRTA y también yo creo que podría aportar cosas, cada uno desde su ámbito, ¿no? Algunos más científicos, otros más prácticos, pero bueno, creo que podrían ser buenos invitados, Guillermo. Me quedo con cualquiera de los tres porque además las dos personas que has dicho de probióticos son un complemento maravilloso, probiótico digestivo y Virginia probiótico respiratorio, que es más difícil todavía. Eso ya yo le preguntaba en una jornada de los AEB, digo, mira, si lo nuestro es meter por la boca y esperar que llegue a algún sitio, ¿tú cómo lo vas a hacer? Y se reía mucho y dice, es más difícil, ¿verdad? Digo, muchísimo más. Y de Jaime, ¿qué te voy a decir? Si yo a Jaime pues le dirigí el TFM, o sea que es una persona además a la que quiero mucho y es muy brillante, así que no tengo para menor duda de que te vamos a dar gusto con las tres y vamos a traer a los tres a un episodio de Porcicast. Pues ya solo me queda, Héctor, volver a agradecerte encarecidamente que nos hayas regalado lo más valioso, tu tiempo y tu conocimiento, que hayas hecho este podcast para nuestra audiencia, que estoy seguro de que lo van a disfrutar muchísimo y que hayas compartido pues ese buen saber que tienes de enfermedades entéricas que sin duda son nuestro caballo de batalla. Muchísimas gracias de corazón, Héctor. Nada, a vosotros, Guillermo, y a ver si coincidimos pronto y podemos seguir con estas conversaciones que son interesantes. A ver si es verdad, porque joder, no hay cosa que más me guste y lo sabes bien. Así que muchas gracias, Héctor. Bueno, un abrazo para la audiencia también.